Saludos a todos los interesados en la proyección de este video. A continuación hablaremos sobre la ejecución de la auditoría según la NIA 500, donde realizaremos una descripción sistemática y breve sobre las etapas del trabajo de auditoría y la ejecución de la auditoría. Como es de esperarse, dentro de los elementos de la ejecución de la auditoría, tenemos que recordar que en esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. En este orden de ideas encontramos los elementos de la fase de ejecución de la auditoría, dentro de los cuales se integran las pruebas de auditoría, las técnicas y muestras de auditoría, las evidencias de auditoría, los papeles de trabajo y los hallazgos de auditoría. Para poder comprender cada uno de estos elementos es prioritario, en primer lugar, hablar sobre las fuentes de evidencia que están comprendidas dentro de la NIA 500. Estas fuentes de evidencia abarcan desde los sistemas contables y la documentación que se fundamentan hasta el contacto con los clientes y proveedores y otros terceros que, de alguna forma, operan con la empresa o tienen conocimiento de sus actividades. Este tipo de fuentes de evidencias poseen una clasificación que se le da según la fuente de la que provienen. En primer lugar, encontramos las evidencias físicas, las cuales están dentro de la NIA 520. La evidencia física identifica la existencia de los activos de la empresa y permite cuantificar las unidades, es decir, es un conteo que se realiza de cada activo de la empresa según sus unidades, por decir, como el número de sillas, el número de máquinas, etc. Recordemos que en contabilidad cada uno de estos activos son rotulados con una placa si son físicos, y cuando son intangibles están salvaguardados bajo documentos importantes que dan fe de su existencia. Seguido de ello, encontramos la evidencia de la documentación que está comprendida por la NIA 230. Este es uno de los tipos de evidencia más importantes que utiliza el auditor, en el cual se apoyará con mayor o menor intensidad que le ofrezca el sistema de control dependiendo de la confianza. Además de la evidencia de documentación, encontramos las fuentes de evidencias de registros contables que están aplicados según la NIA 505. Aquí encontramos los libros diarios y mayores de contabilidad, los cuales sirven como base de la preparación de los estados financieros como reflejo de todas las transacciones. Siguiendo con las fuentes de evidencia, encontramos los cálculos, comparaciones y ratios, que están comprendidos en la NIA 520. Se los explico de la siguiente manera. Esto significa que cualquier dato contable que sea fruto de un cálculo es susceptible de validación para comprobar que se ha efectuado correctamente. A manera de ejemplo, podemos decir que se integran los cálculos provenientes del análisis financiero de un estado financiero. Recordemos que aquí se aplican las razones financieras, así como el análisis vertical y horizontal. Este tipo de cálculo es indispensable para servir de fuente de evidencia para la auditoría. Ahora bien, procedo a explicarles la evidencia oral, que está comprendida dentro de la NIA 580, que es por medio de consultas y comentarios con el personal y dirección de la empresa. De aquí se puede obtener muchas explicaciones sobre hechos o circunstancias determinadas, es decir,
un diálogo que se establece entre el auditor y operarios de la empresa para determinar recientes cambios o integración de políticas o acogimiento de normas según lo dicho o auditado. Las evidencias de control están comprendidas dentro de la NIA 265. Estas sirven para que el auditor satisfaga del estricto cumplimiento de los controles contables que la empresa tiene establecida. También verifica que se está aplicando de forma correcta el sistema de control interno dentro de la entidad auditada. Las evidencias de observación están comprendidas dentro de la NIA 501. Estas obtienen la evidencia adicional visitando directamente los lugares de trabajo y observando los controles concretos que aplica los empleados sobre las operaciones. Las evidencias sobre muestras están comprendidas sobre la NIA 530. Es un tipo de evidencia muy utilizada por el auditor, mediante el análisis en detalle de las partes individuales representativas de un universo de similares características. Se puede obtener como comparación de informes financieros o comparación de estados financieros de distintos periodos. Ahora pasaré a explicarles las técnicas de auditoría, que abarcan la NIA 505. Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y de prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Dentro de estas técnicas de auditoría encontraremos las siguientes. En primer lugar, les explicaré la técnica ocular. La técnica de verificación ocular permite la comparación, la observación y la revisión selectiva como el rastreo de la información. La comparación es la relación que existe entre dos o más aspectos para observar la similitud o diferencia entre ellos. La observación es donde el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias principalmente relacionados con la forma de ejecución. La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente utilizada en las áreas que por su volumen u otras circunstancias no están contempladas en la revisión o los estudios más profundos. Y por último, el rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación dentro de su procesamiento. La técnica de verificación oral se da a través de la indagación. Es a través de las conversaciones en donde se es posible obtener información verbal, que es similar a la fuente de evidencia oral de la que hablaba anteriormente. La verificación escrita es la que refiere la NIA 580. Que se refiere al análisis, conciliación y confirmación de la información. Esta técnica el auditor la aplica con más frecuencia en el análisis a varios de las cuentas de mayor general y sus resultados consisten en el papel de trabajo denominado cédula analítica, eso con relación al análisis. La conciliación se da siempre que existan dos fuentes independientes de datos originados de la misma operación. La técnica de la conciliación será aplicable para estos casos. Y la confirmación se da para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de esta técnica tenga valor. Es indispensable que el auditor mantenga un control completo y directo sobre los procedimientos para efectuar la confirmación. La verificación documental está comprendida dentro de la NIA 230. Permite la comprobación y computación de la información. Cuando hablamos de computación, es la técnica que se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones efectuadas. Y la comprobación, por su parte,
constituye la verificación de la evidencia que sustenta una transacción u operación para comprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo propuesto. La técnica de verificación física es una técnica que se usa a través de la inspección. La inspección consiste en la constatación o examen físico y ocular de los activos, obras, documentos y valores con el objetivo de satisfacerse de su existencia, autenticidad y propiedad. La verificación de activos se da en tales como documentos o cuentas a pagar, títulos, acciones y otros similares. Se efectúa mediante la técnica de la inspección. Ahora bien, las pruebas de auditoría están comprendidas dentro de la NIA 530. Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria de auditoría. Estas pruebas se dividen en dos, en pruebas de control y pruebas sustantivas. Las pruebas de control son aquellas que componen la NIA 500. Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la existencia adecuada de los controles. Las pruebas de cumplimiento son las que permiten verificar el funcionamiento de los controles tal como se encuentran prescritos. Las pruebas de observación posibilitan verificar los controles en aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental. Y las pruebas sustantivas proporcionan evidencias directas sobre la validez de las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros, e incluyen la indagación y opiniones de funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, impresiones de documentos de respaldo y de registro contable. Su objetivo es obtener la evidencia suficiente que permita al auditor emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuándo pueden ocurrir pérdidas materiales durante el procesamiento de la información. Ahora les explicaré el procedimiento de auditoría que está dentro de la NIA 520. Este es un conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Cuando les hablo de la extensión y alcance de los procedimientos, les hablo de la NIA 200. Esta lo define como la relación que guarda el número de partidas generales, siendo su determinación uno de los elementos más importantes en la planeación y ejecución de la auditoría. Cuando hablo de la oportunidad de los procedimientos de auditoría, estoy hablándoles de la época o espacio temporal en que dichos procedimientos se van a aplicar y son llamados como la oportunidad. En lo que respecta a la obtención de la evidencia, estamos hablando de la NIA 500. El auditor debe obtener la evidencia necesaria que le permita juzgar si las transacciones, los registros contables y los saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. En primer lugar, encontramos los procedimientos de valoración de riesgos, que son aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno según la NIA 315. Luego encontramos los procedimientos de auditorías posteriores, que están comprendidos dentro de la NIA 330. El auditor tiene la responsabilidad de identificar y comunicar los riesgos detectados durante el proceso de auditoría y se dividen en dos: las pruebas de controles, que son diseñadas para evaluar la eficacia de los controles en la NIA 330, y los procedimientos sustantivos, que son para detectar incorrecciones materiales. Por último, los expertos en la dirección, que están dentro de la NIA 620, se refiere a una persona u organización especializada en un campo distinto al de contabilidad o auditoría. No siendo más, les agradecemos por haber asistido.
a esta clase y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.